Boas, boas. Nada, grazas a todos por estar aquí vendo este vídeo. Eu son Fran Quiroga e comezamos con esta primeira sesión de retos da cultura ante a transición social, o ciclo que organiza a Comisión Temporal de Políticas Públicas do Consello de Cultura Galega de Futuros Presentes, conversas sobre cultura e sustentabilidade. A hora de cando se enfocou ou se pensou este conxunto de conversas, se entendeu que estábamos nun momento e nun contexto necesario para abordar a realidade de como podemos responder ante unha situación atravesada polo COVID, no que hai unhas urgencias tamén materiais de cara, ¿no?, a propia sustentabilidade económica das persoas e dos propios traballadores e traballadoras do sector cultural, pero a vez que nos permitira tamén ir pensando hacia eses outros camiños aos que debería de ir tamén a cultura en torno a súa responsabilidade tamén co propio planeta e ante unha crise climática que, a pesar de que parece que a COVID o barreu da axenda política, esa realidade sigue estando aí e de alguma maneira desde a cultura temos que ser capaces de responder ante isto porque os retos son urxentes. Entonces, de novo, agradecer á propia comisión o convite a participar tamén nesta serie de conversas, especialmente tamén a Alberto García, que é moi ferreño e tivo tamén moi teimudo a hora de organizar este ciclo de conversas, en tanto, considera toda a propia comisión a necesidade de iniciar este debate, sobre todo nun contexto como o galego, no que, tamén temos tamén seguramente uns alicerces para abordar esta problemática da relación da cultura con respecto á sustentabilidade. Entón, se vos parece, paso ao castelán porque nos acompaña Jaime Vindel, que é con quen vamos a conversar en esta primeira sesión deste ciclo de futuros presentes. Jaime Vindel es investigador contratado Ramón y Cajal del Instituto de Historia de Ciencia del CSIC y además también forma parte del programa de estudios independiente del MACBA. Y entre su trabajo prolífico podríamos destacar, ¿no?, pues Visualidades Críticas e Ecologías Culturales, que también editó Brumari, del que es editor, junto a otros autores, ¿no?, una compilación de textos muy interesantes sobre esas visualidades críticas y las ecologías culturales, y recientemente también Estética Fósil, que está editado por Arcadia y el MACBA, que hace, creo que fue uno de los, seguramente en el año pasado, uno de los grandes ensayos y referentes en la relación, ¿no?, sobre esa tensión entre la necesidad de abordar la transición ecosocial desde un punto de vista también desde la cultura y desde esos imaginarios y todo lo que supone, ¿no?, poner el foco en la cuestión de la transición social, cómo altera también a la hora de pensar y hacer arte o trabajar esos imaginarios o releer, ¿no?, también estos imaginarios. Entonces, darles las gracias por la compañía. Para nosotros es un auténtico placer poder que nos acompañes y sobre todo también, la idea de lo que pensábamos en esta jornada, de situar un breve marco de cuáles pueden ser esos retos de la cultura ante esta transición ecosocial inevitable. Entonces, de nuevo, agradecer tu disponibilidad. Pues nada, en primer lugar quería agradecer la invitación tanto de Fran como del Consello. Voy a hablar en castellano, puesto que en gallego lamentablemente no me manejo. Y un poco lo que he planteado es una suerte de respuesta a la propuesta que me realizaba Fran para pensar esta intervención como una suerte de marco genérico
que pueda servir de introducción a las jornadas. La he titulado Retos de la cultura ante la transición socioecológica y la he dividido en diferentes apartados. El primero de ellos es una reflexión de corte más general respecto a la relación entre cultura y ecología. Pienso que para orientarnos mínimamente en las cuestiones que luego voy a abordar de manera más minuciosa y aterrizando también en algunas prácticas artísticas, pues sería conveniente dilucidar mínimamente, ¿no?, el concepto mismo de cultura, que es un concepto bastante inaprensible. Y para ello, pues quería recuperar unas reflexiones de un crítico cultural que a mí me interesa mucho, que es Raymond Williams, quien en su Keywords, una compilación de conceptos, ¿no?, del año 1976, subrayaba que la historia del concepto de cultura se encuentra atravesada por dos dimensiones, la física y la simbólica, que creo que son relevantes para pensar también la conexión con la naturaleza, ¿no?, en la medida en que la naturaleza no solo es una entidad física, sino que también responde, pues, a una determinada concepción de lo que entendemos por naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva, Williams distinguía dos sentidos. Un sentido primigenio que se relacionaba con el verbo latino colere, como habitar, cultivar, proteger, honrar con veneración, ¿no?, y que por tanto remitía a esa conexión de la cultura con el medio agrario y por tanto con la ecología, que es un concepto que solo en el siglo XVI se extendería al uso que hacemos actualmente de cultura más vinculado al desarrollo humano. Junto a esa dimensión física de la cultura tendríamos otro significado que sería digamos, un uso más relacionado con el plano simbólico, donde la cultura a su vez se podría desmembrar o clasificar de acuerdo a tres concepciones. Una primera en la que la cultura aparecería como el desarrollo intelectual, espiritual y estético, que es también el concepto o uno de los conceptos de cultura que manejamos en la actualidad y que en realidad tiene una data bastante reciente, procedería del siglo XVIII, ¿no?, y se gestaría en paralelo a esa vinculación de la cultura también con el desarrollo de la civilización, ¿no? No dejaría de ser en este sentido un concepto que abreva de las fuentes de la filosofía de la Ilustración. Y solo más tardíamente, desde finales del XVIII y ya durante el XIX, pues con la eclosión del romanticismo, la cultura en este sentido simbólico adquiriría también otras declinaciones, ¿no? Por una parte, la idea de culturas en plural frente a la cultura de la Ilustración, que daría cuenta de cómo existen diferentes culturas en base a las naciones o grupos o comunidades humanas, ¿no? Y justamente también ahí es donde, de la mano del romanticismo, se acuña el concepto de cultura popular. Y además, este giro romántico también va a presentar un concepto de cultura en el que ésta aparece como una suerte de resistencia al avance de la civilización industrial, entendida como el avance de una concepción mecanicista, ¿no?, del mundo. En ese sentido, la cultura, pues ahí se va a oponer al racionalismo abstracto y al carácter inhumano del lado malo, digamos, de la sociedad industrial. En este sentido, la cultura, desde esa concepción romántica, tendría una relación directa con la aparición de algunos planteamientos, ¿no?, originarios del pensamiento ecológico, ¿no?, como una resistencia a esas consecuencias nocivas del desarrollo industrial del que también voy a hablar después. Y por otra parte, también esa nueva concepción de la cultura que acuñan los románticos, pues establecería una distinción entre lo que sería el desarrollo humano, más basado, si queréis, en valores, ¿no?, compartidos, y el desarrollo material de la economía. O sea, cómo la civilización industrial durante los dos últimos siglos, pues en ocasiones no ha traído aparejados el progreso material con un progreso moral, ¿no? Esa sería también una idea de cultura de origen romántico. Y finalmente, junto a estos dos sentidos que he planteado, el primero el sentido ilustrado y el segundo los subsentidos, digamos, del concepto de cultura que acuñan los románticos, pues tendríamos la cultura como un compendio de las obras intelectuales y artísticas de una determinada época, de una determinada comunidad humana o lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que me interesa un poco plantear en la charla es la necesidad en la que hoy nos adentramos de reconciliar estos dos sentidos históricos del concepto de cultura, ¿no? Por una parte, la cultura entendida en su fisicidad y, por tanto, con esa conexión directa con la ecología, y por otra parte también la dimensión simbólica que tiene la cultura, ¿no?, como
digamos, el conjunto de determinados significados compartidos. Y esa es una idea que justamente aparece en este libro que mencionaba Fran hace un momento, de Visualidades Críticas y Ecologías Culturales, ¿no? Donde planteamos como una suerte de reescritura o redefinición desde la ecología de lo que ha sido la trayectoria de los estudios culturales y visuales, ¿no? En la medida en que muchas veces esos estudios pues se han centrado más bien en los aspectos del significado, ¿no? O significantes de las obras de arte o de las imágenes, y no han atendido tanto a cómo esos aspectos simbólicos se deben relacionar también con una concepción física, ¿no? de la cultura que la reconecte con la ecología, ¿no? Entonces esa es una idea que está presente en algunos planteamientos de este libro y que de alguna manera aparece sintetizada por este gráfico que os traigo, en el cual deberíamos pensar desde mi punto de vista la cultura en la intersección con esas tres esferas ampliadas, ¿no? Por una parte la economía, o sea, como no podemos dejar de valorar cómo se entrecruzan a día de hoy la economía y la cultura, y de eso hablaré después, pero también cómo la cultura tiene una pregnancia en el conjunto de la sociedad que va más allá de los aspectos estrictamente económicos y que tienen que ver con esta concepción de los valores que os enunciaba hace un momento. Y finalmente, y esta sería la apuesta de la charla de hoy, cómo podemos a su vez repensar la cultura no solo en conexión con la economía y la sociedad, sino desde una perspectiva biosférica, ¿no? Incluso, si queréis, desde también en conexión con el conocimiento de la fisis, ¿no? No solo de su parte viva. Entonces, esta es una apuesta que planteábamos en este libro que edité hace un par de años. Y otra idea que también he venido trabajando en la otra publicación de la que hablaba Fran hace un momento es, bueno, cómo reconceptualizar nuestra relación con la energía fuera de lo que es fuera de lo que son las cosmovisiones productivistas y fosilistas, ¿no? Que han caracterizado la modernidad industrial durante los 2 últimos siglos. También la particularidad de la energía, como sucede con el concepto de naturaleza, como sucede con el concepto de cultura, es que tiene una doble dimensión, ¿no? Quizás en este caso nos cuesta más verlo porque en general pensamos la energía como una dimensión física, ¿no? Y que tiene que ver con cómo la energía nutre los procesos metabólicos de las sociedades y demás. Pero en verdad también la energía, y es lo que trato de rastrear en el libro, ha tenido una determinada configuración simbólica, ¿no? No me voy a detener ahora en este aspecto, pero sí que os traía esta imagen que recupero en el libro, donde, si os fijáis, es una imagen es una ilustración de Alberto Palacio, un ingeniero vasco que ideó esta suerte de monumento a Colón, que en realidad es como una especie de Gaia fósil, ¿no? Una conversión del planeta en una máquina de vapor, que es, como sabéis, el símbolo de la modernidad industrial, que aparece coronada por una carabela de la expedición de Colón en las Américas, ¿no? Estableciendo esa conexión entre la modernidad colonial y la modernidad industrial. Obviamente lo que me interesa subrayar aquí es que esa naturalización de los procesos industriales por los cuales el conjunto del cosmos aparecería como un inmenso reservorio de energía puesto a disposición de la empresa humana, pues es una construcción absolutamente ideológica, es una construcción simbólica, y por tanto es importante que desde el punto de vista de la crítica cultural pues nos relacionemos con esa dimensión, ¿no? Simbólica de los discursos en torno a la energía, para justamente deconstruirlos y apostar por otras culturas de la energía en una clave postfosilista, no dependiente de los combustibles fósiles, que es algo sobre lo que también voy a hablar brevemente en la charla. Bien, la segunda parte de la presentación la quiero dedicar a esta relación entre imaginarios culturales y modernidad industrial, que de alguna manera ya parecía más o menos explícita, ¿no? en esta ilustración que os acabo de mostrar de Alberto Palacio. La irrupción de la modernidad industrial genera todo tipo de reacciones en las artes, ¿no? Por ejemplo, podríamos interpretar el paisaje pintoresco como una suerte de reclamo no exento de romanticismo, ¿no? De esa vida en el campo, de esa vida en el medio agrícola que se está viendo amenazada por el desarrollo industrial y la creciente fractura entre el campo y la ciudad, que es uno de los grandes temas no solo de la pintura decimonónica, sino, por ejemplo, de la literatura del siglo XIX. Hay un libro justamente de Raymond Williams dedicado a esta cuestión. En ese sentido, alguien como Constable, ¿no? En la imagen del carro de heno que aparece a la izquierda de la diapositiva, pues jugaría, ¿no? Ese papel de retrotraerse a lo que sería una vida de conexión más armónica
y también más lenta, ¿no? Con la naturaleza, frente a lo que encontramos en otras versiones, si queréis, más sublimes del paisaje del siglo XIX, como el cuadro famoso de lluvia, vapor y velocidad de Turner, que aparece en el centro de la imagen, que representa como una suerte de celebración, si queréis, de esa aceleración del tiempo histórico, consecuencia de la revolución industrial y, en este caso particular, de la aplicación de los combustibles fósiles a la revolución en los transportes, ¿no? Una cosa que comento a veces y que no es tan conocida es que en un primer momento, en realidad, los ferrocarriles se destinaron no al tráfico o al tránsito de mercancías o pasajeros, sino del propio carbón, ¿no? Para abastecer de la fuente de primera energía a esas ciudades industriales. Lo que es interesante en Turner es que además, digamos, la alusión a esa revolución industrial no solo se da en términos temáticos, sino que se da también en términos pictóricos. O sea, hay una conversión de la propia materialidad del lienzo que de alguna manera revela esa volatilización, ¿no? de la mirada que acompaña a la modernidad industrial y que de alguna manera explica también el interés que los impresionistas en sus primeras exposiciones tuvieron por Turner, ¿no? O sea, cómo esa revolución en, si queréis, los modos de producción, pero también en el transporte y en otras facetas de la vida, pues alteraba también el modo en que percibimos el mundo, ¿no? Y bueno, frente a eso, pues os traía también reacciones, si queréis, de tipo romántico a lo que supuestamente traía de bueno el desarrollo industrial, como la obra de William Morris, ¿no? Que no por casualidad es una de las primeras voces ecologistas consistentes, ¿no? del 19, que sabéis que pues en sus novelas utópicas, particularmente en Noticias de ninguna parte, pues evocaba esa idea, ¿no? de la vida medieval, ¿no? Y del gótico como formas artísticas que daban cuenta del trabajo colectivo, ¿no? Frente al modo en que el individualismo que estaba instaurando el capitalismo industrial pues deshacía las comunidades de vida anteriores, ¿no? Y además tenía efectos sumamente nocivos en términos, por ejemplo, de contaminación sobre la vida urbana. Entonces, esas tensiones en torno al impacto de la modernidad industrial pues atraviesan obviamente toda la modernidad del XIX. Pero también las encontramos tematizadas, ¿no? en lo que son las prácticas de las vanguardias artísticas del siglo XX. En general, al menos durante las primeras décadas de ese siglo, con un carácter bastante celebratorio, ¿no? Si queréis, este cartel de Klutsis, ¿no? Uno de los integrantes del constructivismo soviético, es una suerte de versión llevada al contexto de la Revolución Soviética del lienzo de Turner, ¿no? En el que la locomotora de la historia, en este caso, se dirige hacia un futuro de emancipación comunista, ¿no? Que además permite pues, vertebrar todo el territorio soviético y demás. Pero también el tren se encuentra muy presente en en una obra como El hombre de la cámara de Dziga Vertov, ¿no? Y, en la medida en que ese tren, que es el tren del progreso industrial, ¿no? Establece un paralelismo, por otra parte, con la tecnificación misma de los medios culturales, ¿no? El ojo de la cámara parece estar en sintonía con la máquina de vapor aplicada al desarrollo de los transportes, que es una idea que aparece, por ejemplo, también en el propio Walter Benjamin, ¿no? Cuando él dice, bueno, los efectos sociales de técnicas como la fotografía o la cámara de cine son mucho mayores que los de la pintura, simplemente porque son medios que se encuentran a la altura del desarrollo industrial, ¿no? Esta es una idea que va a reaparecer en las vanguardias artísticas y que de alguna manera también tiene una relación con una obra como Tiempos modernos de Chaplin, que veis en la parte superior de la imagen, ¿no? En este caso como una parodia justamente desde la técnica cinematográfica de ese desarrollo industrial y del taylorismo aplicado a las cadenas productivas, ¿no? En el ámbito de las fábricas y demás. Pero bueno, en todo caso, esa aplicación de la energía al desarrollo de las máquinas, y en concreto de los transportes, y el paralelismo con el desarrollo de las técnicas de producción cultural, en particular el cine y la fotografía, o incluso el fotomontaje, en el caso de Klutsis, va a ser, digamos, como un discurso muy presente, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX y en el periodo de entreguerras. De hecho, al margen, digamos, de la cuestión estrictamente técnica, pues Benjamin, por ejemplo, va a ver también en esa aplicación digamos, de técnicas, de la técnica, ¿no? A la cultura,
pues una posibilidad emancipadora en términos políticos, ¿no? Aquí os traía una imagen que supongo que habréis visto en alguna ocasión, que es el frontispicio del Leviatán de Hobbes, este tratado de la filosofía política moderna, ¿no? tan relevante, donde el soberano contiene dentro de sí pues, las figuras anónimas del conjunto del pueblo, ¿no? Una cosa que le interesaba del cine de Bertov a Benjamin era cómo ese ojo de la cámara o ese trípode situado en medio de la multitud, si bien podía evocar, ¿no?, esa imagen de Hobbes que os traigo en la parte izquierda de la diapositiva, por otra parte también contenía la promesa de que las clases populares utilizaran la cámara fotográfica para autorrepresentarse, ¿no?, para generar representaciones de sí mismas que de alguna manera socializaran la producción artística, ¿no? Es una idea que, por ejemplo, también baraja a propósito de una película como Borinage de Joris Ivens, ¿no? Y en contraposición a lo que Benjamin llamaba la politización comunista del arte, que tenía que ver con esa intrusión de los nuevos medios técnicos de producción cultural en la práctica cotidiana, ¿no? No solo de los artistas, sino, ya digo, del conjunto de la sociedad, pues veía la amenaza del fascismo, ¿no?, que aparecería representada por la imagen que aparece en la derecha de la diapositiva, estos mítines de Nuremberg, ¿no?, que firmó Leni Riefenstahl, donde en lugar de otorgar a los trabajadores, ¿no?, o al conjunto de la sociedad nuevos elementos de autorrepresentación, ¿no?, pues lo que sucedía es que las masas aparecían alienadas, ¿no?, en los estadios para ser filmadas, ¿no?, de acuerdo a los procedimientos de aclamación, ¿no?, de la figura del Führer, en este caso de Hitler, ¿no? Entonces, ahí esa tensión entre la aplicación de la técnica cinematográfica y del desarrollo industrial a la cultura va a aparecer muy presente en Benjamin. Pero bueno, en última instancia Benjamin tenía como una perspectiva bastante favorable, ¿no?, u optimista respecto a las posibilidades que esa aplicación de la técnica a la cultura podía tener para la emancipación de las masas. Frente a eso, lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial es una tematización mucho más crítica, particularmente vinculada a la Escuela de Frankfurt, de las consecuencias, ¿no?, de esa industrialización de la cultura, ¿no?, donde la aplicación de la industria o de las innovaciones tecnológicas a ese medio deja de ser vista como una posibilidad de emancipación para pasar a ser vista como una suerte de engaño de masas, ¿no? Esa es la idea de industria cultural que aborda en este libro Dialéctica de la Ilustración tanto Horkheimer como Adorno. Obviamente, el punto de vista de Horkheimer y Adorno el libro se escribió en 1944 y luego salió publicado en una versión ampliada en el 77. Ese punto de vista está muy condicionado por lo que fue la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la medida en que la técnica ahí, en lugar de ponerse al servicio de la emancipación humana, pues se puso más bien al servicio del exterminio, ¿no?, de la mano de las cámaras de gas. Y obviamente esa crítica, ¿no?, de la técnica y más ampliamente del industrialismo, pues luego en el periodo de la Guerra Fría se va a ver reforzada por las consecuencias, ¿no?, de la proliferación nuclear con la detonación de diversas bombas, ¿no?, en Alamogordo primero y después en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Por tanto, digamos, esa promesa emancipatoria de la técnica pues va a ser puesta entre paréntesis, ¿no?, o directamente impugnada, también porque la industrialización de la cultura ya no va a habilitar, como presuponía Benjamin, la posibilidad de que las masas se autorrepresenten y se autoemancipen, sino más bien se va a relacionar con la alienación creciente de las masas, de acuerdo a la implantación, ¿no?, del American Way of Life, de las sociedades de consumo y demás, que es un poco la temática que abordaría el arte pop, ¿no? Os traigo aquí esta imagen que supongo que muchas de vosotras conoceréis de Hamilton, ¿no? Claro, lo que sucede, y es aquí, digamos, ya enlazamos con algunos de los temas que voy a desarrollar en lo que queda de la charla, es que esa crítica, ¿no?, de la conversión de la cultura en industria cultural que realizan Adorno y Horkheimer, ¿no?, y que tiene que ver con esa crítica del American Way of Life, pues pasa muchas veces por alto que
el desarrollo de la industria cultural es indiscernible, ¿no?, del devenir, de lo que aquí llamo el devenir infraestructura fósil de la cultura y el arte de posguerra, ¿no? O sea, el papel que justamente jugaron los combustibles fósiles y, si queréis, más ampliamente las políticas de signo extractivista en la articulación de la cultura, ¿no?, como entendida en un sentido amplio como modo de vida, y también de las políticas culturales de posguerra, ¿no?, con fenómenos como la internacionalización del arte contemporáneo. En ese sentido, muchas veces perdemos de vista que los llamados 30 gloriosos, que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, son también los años en los que se produce la gran aceleración de la crisis ecológica, ¿no?, con la que a veces se relaciona el antropoceno. Os traigo aquí una gráfica que muestra justamente cómo se disparan, ¿no?, en palo de hockey, es una expresión que se utiliza justamente para definir estas gráficas, ¿no?, muchas variables críticas que relacionamos con la degradación medioambiental, ¿no?, y que posteriormente en el periodo neoliberal también se verían acentuadas. Pero, ya digo, muchas veces creo que tenemos una imagen nostálgica de esos 30 gloriosos que pasa por alto esto que os acabo de comentar. Por otra parte, el desarrollo, digamos, de esa industria cultural, pero también de las infraestructuras culturales, es indisociable de toda una serie de infraestructuras, como puedan ser las redes de carreteras, ¿no?, que articulan el territorio en naciones como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, os traigo aquí una gráfica, bueno, una diapositiva, una ilustración que muestra el National System of Interstate and Defense Highway, ¿no? También de la creación de nuevos espacios como los centros comerciales, que vienen a representar una suerte de privatización y comercialización de la esfera pública, ¿no? También del auge, ¿no?, del mundo de la publicidad. Os traía aquí un fotograma de esta serie Mad Men, que supongo que algunas de vosotras conoceréis, donde no por casualidad el protagonista es un publicista que conduce su Cadillac y que, si os fijáis, lo hace, ¿no?, en dirección a las urbanizaciones para la clase media alta que se crean en las periferias de las ciudades y que obviamente hacen mucho más dependiente los desplazamientos del uso del vehículo a motor y, por tanto, de los combustibles fósiles. Esta es una cuestión sobre la que, por ejemplo, creo que reflexionó mucho, ¿no?, y plasmó en sus novelas Ballard, ¿no? La última de esas novelas, titulada Bienvenidos a Metrocenter, justamente transcurre en un centro comercial y es como una suerte de plasmación radical, ¿no?, de lo que él denomina el estado terminal de las sociedades de consumo, ¿no? O sea, digamos, cómo ese desarrollo de la industria cultural y de las infraestructuras de posguerra se ha puesto al servicio también de una uniformización cultural que probablemente no se había conocido en ninguna otra etapa de la humanidad, ¿no? Pero a su vez, como os comentaba hace un momento, creo que fenómenos como la internacionalización del mundo del arte o la propia extensión de lo que llamamos hoy el sistema del arte, con fenómenos como la bienalización y demás, es indisociable de cómo esa revolución de los transportes también se traslada al ámbito aéreo, ¿no? La llamada Jet Age, ¿no?, el origen de la llamada Jet Age, pues si por un lado facilitó el contacto de diversos artistas y agentes culturales a nivel internacional, también es cierto que hizo crecientemente dependiente ese sistema artístico-cultural de los combustibles fósiles, ¿no?, y en concreto de la aviación, que también hoy es un aspecto pues sumamente delicado para encarar las transformaciones ecosociales que requerimos. Bueno, os traía aquí una obra de Onkawara, ¿no?, este artista conceptual que justamente aludía, ¿no?, a esa conversión del artista en una suerte de artista viajero sobre la que digamos, la que se están gestando algunos estudios recientes muy interesantes. Pero las propias infraestructuras de posguerra impactaron decididamente en buena parte en los imaginarios del mundo del arte, como refleja esta obra, ¿no?, de Ernst Ruska, que era un fanático, por otra parte, de las autopistas y las carreteras ya desde los años 50, ¿no? Y también en la propia experiencia, si queréis, fenomenológica que hicieron los artistas de la posibilidad de expandir el arte en nuevas direcciones, ¿no? O sea, muchas veces este texto que os traigo en la parte derecha de la diapositiva y que no voy a leer íntegramente,
es un texto de Tony Smith, en realidad una entrevista que le hicieron en Art Forum, donde él daba cuenta de cómo es el modo en que se había adentrado en los años 50 en una autopista en construcción había cambiado radicalmente su percepción de las posibilidades del arte, ¿no? Donde la pintura pasaba, digamos, a ser un objeto de contemplación de una época trasnochada anterior, ¿no? Y la experiencia expandida del campo artístico podía dirigirse en nuevas direcciones. Es un texto que muchas veces se cita para aludir, ¿no?, a cómo el minimalismo acabó con esa concepción, ¿no?, de la obra de arte en torno a una materialidad objetual, o también para pensar la expansión del arte hacia prácticas como el lantar, ¿no?, o incluso lo que serían las primeras manifestaciones de un arte protoecologista y demás, pero en definitiva está asentada, ¿no?, es una experiencia que está asentada sobre esta exaltación, ¿no?, de cómo las nuevas infraestructuras de posguerra están transformando radicalmente la experiencia que hacemos del mundo, ¿no? Ya digo que no lo voy a leer con detenimiento, luego si queréis pues podéis disponer del PowerPoint para hacerlo. Es, ya digo, un texto muy citado, ¿no?, este de Tony Smith, que permite revelar, ¿no?, esa conexión entre el fosilismo, las nuevas infraestructuras de posguerra, la presencia de los neones, ¿no?, las luces de colores, el hormigón, las torres, las chimeneas, ¿no?, en ese nuevo paisaje vital de los 60s, ¿no? Y, por cierto, en el segundo de los párrafos aparece un elemento que es bastante perturbador, en la medida en que también Tony Smith alude a la experiencia que luego replicó en un aeródromo de Nuremberg, ¿no?, que de alguna manera nos remite también a esos espacios, ¿no?, que habían sido ocupados por el nazismo en los mítines que os mostraba hace un rato. Entonces, también generaba aquí como una suerte de guiño, ¿no?, al libro de Thomas Crow, El esplendor de los 60, pensando ese esplendor desde la perspectiva infraestructural que a día de hoy, digamos, surge también como una cuestión crítica, ¿no?, en la medida en que, como os vengo comentando, pues ese desarrollo infraestructural del mundo del arte y la cultura pues tuvo que ver también con la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Obviamente los 70s aparecen como una época en la que, en base a los diagnósticos que aparecen, que surgen, ¿no?, tanto desde perspectivas como, por ejemplo, la economía ecológica, con la necesidad que plantean autores como Georges Kuroegen de incluir la ecología en los planteamientos de la economía mainstream, ¿no?, en concreto en torno a los efectos que la entropía tenía sobre los procesos económicos, o también el informe sobre los límites del crecimiento al Club de Roma del año 72, pues digamos van a activar las alarmas sobre el lado B de ese desarrollo fósil, ¿no?, del mundo industrial de la posguerra, ¿no? Y ahí obviamente es donde podemos también situar intervenciones, ¿no?, como las caminatas de Robert Smithson por los monumentos de Passaic. Aquí obviamente la noción de monumento tiene un componente irónico, ¿no? Es como casi como una contraimagen de ese monumento a Colón de Palacio que os mostraba al principio de la charla, porque lo que le interesaba en verdad a Smithson era la paradoja por la cual las infraestructuras que representaban el desarrollo y el progreso industrial nacían en ocasiones ya como ruinas de sí mismas, ¿no?, en base, digamos, a esa constatación del efecto de la entropía, de la tendencia a la dispersión de la energía, que él había conocido también en su aproximación a algunos textos de la economía ecológica y demás. Pero también en ese momento empiezan a surgir campañas fotográficas como una incentivada por la Ecological Protection Agency, es una agencia gubernamental norteamericana que invitó a una serie de fotógrafos a registrar los daños medioambientales que estaban sufriendo Estados Unidos como consecuencia del desarrollo industrial, ¿no?, y que además releía explícitamente lo que había sido la campaña de la Farm Security Administration en los años 30, más centrada en las consecuencias sociales del crack del 29. Y obviamente con posterioridad podemos encontrar también otra serie de planteamientos artísticos, pues que desde las arquitecturas de Gordon Mataclar a la crítica institucional de Hans Haacke, pues han cuestionado esa vinculación entre
las instituciones artísticas y culturales, ¿no? Y pues la especulación inmobiliaria vinculada, si queréis, a la urbanización creciente en fin, del territorio, ¿no? Con aspectos también relacionados con los negocios especulativos inmobiliarios o, por ejemplo, en el caso de Jaque, la vinculación o el lavado de imagen de algunas empresas petroleras como Móvil, ¿no? Que participaban directamente apoyando el apartheid, ¿no? Y a su vez financiaban algunas exposiciones con el objeto de, bueno, pues eso de modificar su imagen pública. Bueno, ¿qué sucedió con posterioridad a los 60-70? Pues se produce este tránsito, ¿no? Que supongo que algunas de vosotras conoceréis, desde la industria cultural a las industrias creativas, ¿no? Voy a contaros brevemente en qué consistiría ese tránsito, que quizás algunas de vosotras conozcáis, y luego voy a añadir algunos elementos que permiten revisarlo desde una perspectiva ecológica. Bueno, lo que habrían hecho las industrias creativas, ¿no? Habría sido una suerte de captura de las demandas de autonomía y creatividad del 68, ¿no? Para ponerlo a funcionar en beneficio del desarrollo del capitalismo, ¿no? Esta idea de la imaginación al poder, que era uno de los lemas principales del mayo del 68, se convierte en algo que, lejos de emancipar o cuestionar el capitalismo, lo que hace es reactivarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, algunos autores como Pablo Virno han subrayado que frente a lo que pensaban Adorno y Horkheimer, ¿no? Que planteaban esta idea de que en verdad la industrialización de la cultura estaba llegando tarde respecto a cómo se había producido ya esa industrialización, por ejemplo, en las fábricas, ¿no? Pues en realidad fue al contrario. O sea, lo que sucedió en la posguerra fue una suerte de presagio de cómo la industria se ha culturalizado, ¿no? O sea, justamente lo que sucedería en las últimas décadas es que habría un tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cultural, donde la producción de valor, ¿no? Se situaría en la esfera de la cultura y particularmente en las industrias creativas. Otra de las ideas que solemos asociar a las industrias creativas sería este tránsito hacia la institución proyecto, ¿no? Del que han hablado autores como Isabel Lori, ¿no? Siempre trabajamos por proyectos, de acuerdo a este modelo de emprendedor, ¿no? Un poco sintetizado por la imagen de la startup, que en verdad ha supuesto ante todo desde mi punto de vista la precarización creciente del trabajo cultural, ¿no? Y finalmente, también esta subjetividad que se ha gestado en torno a la emprendeduría cultural y al mandato creativo. O sea, la creatividad no como una opción dentro de esa activación de la imaginación que planteaba el mayo 68, sino casi como un mandato, ¿no? Por el cual performamos constantemente nuestra personalidad para ser constantemente imaginativos y creativos, ¿no? Bien, el problema es que creo que a veces las tematizaciones sobre las industrias creativas han perdido de vista que en verdad hay algunos elementos que son cuestionables, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, se ha asociado esta idea de las industrias creativas al llamado trabajo inmaterial, ¿sí? Cuando en verdad, si nos fijamos, el periodo neoliberal, que representaría también el auge de estas industrias creativas, ha significado un aumento real de la producción de emisiones, ¿no? Lo que sucede es que algunas de las mercancías que antes se producían en Occidente, pues hoy están deslocalizadas en terceros países como China o India, ¿no? Luego, por otra parte, también se produce la paradoja por la cual los discursos en torno al carácter supuestamente infinito de la energía creativa, vinculadas a esas industrias creativas, se ha solapado en el tiempo con los diagnósticos cada vez más difundidos sobre la contracción energética a la que se exponen las sociedades avanzadas, ¿no? De la mano de la menguante disponibilidad de los combustibles fósiles, en los que, como he comentado, se basa finalmente todos los procesos de producción o buena parte de los procesos de producción y reproducción social. Pensad que aproximadamente el 85% de la energía que consumimos procede de los combustibles fósiles. Lo que veis aquí en la gráfica de la derecha procede de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Y muestra cuál es la proyección de los combustibles convencionales en las próximas décadas, ¿no? Con lo que eso probablemente pueda suponer a nivel de impacto social, ¿no? Y ahí hay una paradoja, digo, por la cual pareciera que la única posibilidad de salir de esa amenaza tuviera que ver con la activación de la energía creativa humana para buscar soluciones que normalmente se sitúan en el plano de la tecnología, no de los cambios sociales profundos, ¿no? Por ejemplo, los discursos sobre la geoingeniería como remediación del cambio climático y demás. Y bueno, y por otra parte, también, digamos, estos discursos de las industrias creativas deberían enfrentarse con, bueno, con los riesgos que esa contracción energética de la que acabo de hablar pueden tener
sobre las esferas, ¿no? que en la actualidad se sitúan en la parte superior de la pirámide de necesidades energéticas, tal y como muestra esta gráfica de la derecha, ¿no? O sea, en la medida en que nos sepamos reorganizar desde una perspectiva diferente el trabajo cultural, pues probablemente por una cuestión digamos, de cuáles son los sectores críticos de las sociedades industriales, probablemente se va a ver más expuesto a las consecuencias de las crisis ecosociales del futuro que otros, ¿no? Entonces es una cuestión que de alguna manera nos incita a hacer de la necesidad virtud y pensar en otra ordenación de la cultura en el mundo contemporáneo. Y ya para ser un poco más propositivos y acabar la charla, el último bloque lo he titulado Cultura y transición socioecológica, que es un poco más propositivo, ¿no? En base al diagnóstico histórico y que acabo de abocetar en el resto de la charla, pues ahora voy a tratar de aterrizar como algunas cuestiones concretas que creo que se podrían explorar. Bueno, una cosa que ha tenido buena la pandemia es que ha activado, ¿no? La discusión sobre los usos y orientaciones posibles futuras de las instituciones culturales, particularmente en el mundo de los museos. Creo que ha sido una discusión rica. Yo pude participar o he participado, bueno, además de a través del libro que ha presentado Fran, pues en alguna nota que publiqué en Contexto a raíz de una entrevista que hizo Marcelo Espósito a Manuel Borja Villel, donde Manuel Borja se hacía eco, ¿no?, del concepto de convivencialidad de Adrian Illich para pensar o repensar las instituciones culturales desde los cuidados, los afectos y las, digamos, otro tipo de funcionamiento, ¿no?, de las relaciones personales y también con los públicos, ¿no? Claro, el problema, y es algo sobre lo que creo que Pablo Martínez y yo mismo reflexionamos a continuación, es que si eso no va acompañado de cambios estructurales e infraestructurales, ¿no?, en el sentido que os he relatado, pues será muy difícil salir del paradigma fosilista, ¿eh? Y de hecho, o sea, si seguimos manteniendo estructuras tan gigantistas, ¿no?, como las que están inscritas actualmente en la trama del sistema artístico y cultural, ¿no?, con esa creciente internacionalización derivada de la expansión de posguerra, pues probablemente lo que hagamos será asistir a una precarización aún mayor del trabajo cultural al interior de estas instituciones. Y desde mi punto de vista, eso no se puede paliar simplemente con afectos y apelaciones abstractas a la convivencialidad, sino que tiene que venir acompañado de otro tipo de transformaciones, tanto en lo que es la situación laboral de los trabajadores culturales, como por otra parte en la dimensión misma que adquieren esas instituciones en el contexto del capitalismo avanzado, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues quería hacer algunas aportaciones finales antes de pasar al debate, que tendrían que ver con esa nueva dimensión de la cultura en la transición socioecológica. La primera que quiero subrayar sintetiza, si queréis, las demás. Desde mi punto de vista, no podemos aspirar a ningún horizonte tendente a ecologizar la cultura o, digamos, a imbricar la cultura en la ecología, según planteaba al principio de la charla, que no pase por democratizar la cultura. O sea, para mí ambas dimensiones van de la mano. La segunda propuesta sería salir del productivismo, la precariedad y la hipermovilización del trabajo cultural, ¿no? O sea, creo que todas estas dimensiones, productivismo, precariedad, hipermovilización, afectan a los trabajadores culturales en muchas esferas, desde los museos a las universidades, pasando por los centros de investigación, incluyéndome a mí mismo. Luego, creo que una medida que se puede resignificar también desde el punto de vista de la dignificación del trabajo cultural es la renta básica universal, que es algo que ya están demandando a diversos artistas y agentes culturales desde diversas plataformas. También avanzar en la concepción situada y decrecentista de las instituciones culturales. Esto es algo en lo que creo que también se está realizando un trabajo muy importante en algunas de esas instituciones y que podríamos tomar como prototipos. O sea, pues, en fin, con las limitaciones y contradicciones que podamos ubicar en ellas, pues es un trabajo que, por ejemplo, hemos hecho en el MACBA de Barcelona, en el programa de estudios independientes que mencionaba antes Fran. Por otra parte, democratizar sus órganos de decisión, apostar por su financiación pública y desconectar su sentido social del capitalismo cultural y el turismo de masas. Este probablemente es uno de los retos más difíciles, puesto que justamente hemos asistido en las últimas décadas a una tendencia contraria a lo que acabo de subrayar, ¿no?
Tampoco estaría mal plantear una moratoria en la construcción de nuevos centros, instalaciones y equipamientos culturales. Esto con matices, ¿no? Porque es probable que en determinadas áreas geográficas o en determinadas localizaciones pues sea al contrario, ¿no? Y lo que requiramos sean equipamientos culturales concretos, pero que en todo caso creo que deben responder a la sexta propuesta, que es desescalar el sistema internacional del arte y la cultura y abrir un debate democrático sobre su uso. O sea, sería interesante, por ejemplo, pensar qué conexión puede existir entre este tipo de asambleas o qué papel pueden cumplir el arte y la cultura en las asambleas climáticas, ¿no? Que se están planteando como una suerte de activación a nivel social de la discusión sobre cómo readecuar nuestras sociedades a las demandas de la transición socioecológica, o sea, qué papel deberían jugar ahí las discusiones sobre el arte y la cultura y en qué escala debemos pensarlos. Y finalmente, y también muy en relación con lo que acabo de comentar, yo plantearía una apuesta por una cultura y un urbanismo de proximidad, ¿no? Esta idea de la cultura de kilómetro cero, creo que en este contexto de desconexión fosilista sería importante. Y bueno, al margen de ser planteamientos que os he enunciado así muy brevemente, pues creo que en esta deconstrucción, ¿no?, de las infraestructuras culturales y también en el planteamiento de nuevas formas artísticas como infraestructuras postfosilistas, ¿no?, en torno a la idea de asamblea, pues vienen trabajando también artistas tan variopintos como pueden ser Lara Marcegui o Jonas Stahl, ¿no?, que bueno, en el caso de Stahl es un artista que a partir justamente de las irrupciones de diversos movimientos sociales en el contexto de 2011, viene pensando sobre la idea de asamblea y su asociación con bueno, ciertas resistencias que se están produciendo a nivel internacional, como por ejemplo la del pueblo kurdo, ¿no? Pensado también la traslación al arte de esa forma de la asamblea. Y lo que me interesa es que en algunas de sus últimas propuestas está también revisando esos planteamientos desde una perspectiva ecológica, ¿no? Es decir, cómo podemos generar formas artísticas asamblearias, ¿no?, que tengan una integración en el territorio de acuerdo a esta cultura de proximidad y no fosilista que os planteaba hace un momento. Y con eso terminaría mi charla. No, pues muchas gracias, Jaime. La verdad es que un estupendo y necesario repaso, ¿no?, sobre esas estructuras fósiles, ¿no?, y su relación con la cultura. Yo creo que eso también nos enlaza y de alguna manera, y lo estaba situando ahí, y a mí me gusta mucho ese paralelismo entre el ámbito de la cultura y de la alimentación, porque a veces hasta me parece, ¿no?, que el ámbito de la alimentación va más avanzada en esos debates, ¿no?, de lo que puede ir, ¿no?, el ámbito cultural, quizá por ser nosotros a lo mejor tan autorrecursivos con nosotros mismos. Bueno, se ve claramente, ¿no?, esa relación, ese proceso de revolución verde y todo lo que trajo, ¿no?, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, ese uso y dependencia de insumos, ¿no?, con la incorporación de semillas transgénicas en ese discurso, además ¿no?, de eficiencia, de productividad, y luego lo que supone a la vez de dependencia, es decir, hay una pérdida también de autonomía, ¿no?, y de ahí, ¿no?, esa necesidad de hablar de soberanía alimentaria, que va relacionada con resituar la importancia de la autonomía. Entonces, claro, desde ahí, claro, ¿cómo podríamos hablar, y ese eterno debate también de la autonomía del arte o de las interdependencias, que creo que de alguna manera es situar el papel de la cultura y del arte en esa interdependencia, el mundo en el que se sitúa y cómo tiene que dar respuesta también a estos retos, ¿no? Claro, entonces, claro, esto es lo que nos conecta con esa agroalimentación, ese discurso de proximidad, ¿no?, de mercado local, de pensar otros ciclos de vida, ¿no? De alguna manera también tendremos que incorporar también en la cultura, en el arte, ¿no?, para superar esa constante hiperproductividad insoportable, que luego después, mismo nosotras mismas, estamos constantemente ahí, ¿no? Es decir, no respetamos esos ciclos, ¿no? Y entonces, claro, digamos, un poco volviendo a esta cuestión más propositiva, y creo que falta todavía mucho debate, por ejemplo, en el contexto gallego es necesario que se abra ese debate en el ámbito de las instituciones culturales para superar ese discurso de las industrias creativas y culturales que domina el discurso institucional político actualmente. O sea, no hay espacio de disidencia, lo hay en muchas de las prácticas, es decir, y prácticas de las que se van a hablar a lo largo de las jornadas están ahí, en esos modos de hacer, pero no tanto a nivel
desde la institución o de las políticas públicas. Pero claro, ¿cómo podríamos presionar, ¿no? ¿Qué incidencia social podríamos hacer para que se dé este debate, ¿no? Y para mí es donde está una de las claves, porque para que nosotros lleguemos a esas cuestiones propositivas que situabas de la democratización cultural, del consumo de proximidad o de cultura de proximidad, tiene que haber una demanda social que vaya asociada a repensar esas éticas y valores que deconstruyan ese imaginario de modernidad. ¿No? Porque es que aún seguimos en parte instalados, quiere decir, somos hijos de ese discurso de la modernidad. Es decir, entonces en Galicia, que tenemos los montes vecinales en mano común, que el 25% del territorio es comunitario, eso se consideró como ineficiente, ¿no? Y entonces, como no, recuperemos esa importancia que tiene de cara a hablar de esos sistemas asamblearios. Pero claro, hay que darle la vuelta y ahí la cultura tiene un papel fundamental de repensar esos imaginarios, ¿no? Pero claro, ¿cómo podríamos, ¿no? O sea, esa es la pregunta, bueno, por conversar, ¿no? Repensar esas éticas y esos valores que nos permitan entonces repensar ese conjunto de políticas asociadas a las industrias creativas culturales que sigue dominando el relato hegemónico, ¿no? ¿No te parece que ahí es una de las claves? Sí, no, claro, lo que pasa es que es una gran pregunta y no sé si... No, sino más como que quede. Claro, sí, sí. No, no, por supuesto. Además, el paralelismo que se ha establecido me parece que es muy procedente. Algo que no he comentado a propósito de la posguerra, como en esa transformación cultural, entendiendo ahí cultura como un cambio radical en los modos de vida, es también la irrupción de los supermercados, ¿no? Ahora hay un libro que se ha publicado muy recientemente en Capital Swing que habla justamente de esto, que tuvieron un efecto además directo sobre la pérdida de soberanía o de autonomía de la agricultura nacional en contextos como el contexto británico, por ejemplo, ¿no? En la medida en que esos supermercados empezaron a establecer cadenas de importación de alimentos, ¿no? de terceros países, y obviamente luego eso se vio a su vez reforzado, o sea, esa dependencia de los combustibles fósiles en relación al transporte, pues luego se vio reforzada también por la Revolución Verde y el creciente uso de insumos, ¿no? en los propios procesos productivos agrícolas, ¿no? Entonces, sí, creo que sin duda la discusión está mucho más avanzada en ese plano, ¿no? De la soberanía alimentaria que en nuestro medio. Creo que eso en parte se relaciona con una falta de autorreflexión crítica sobre el papel que han jugado desde esta perspectiva pues esos procesos de internacionalización del arte, ¿no? Que muchas veces son vistos como estrictamente positivos, ¿no? Y tiene siendo una faceta positiva en la medida en que interconectó diversas geografías, ¿no? Pero bueno, también es verdad que a veces pues ha generado, digamos, una concepción del arte globalizado bastante sustraída de los contextos concretos, ¿no? Y particularmente de los contextos locales, ¿no? O sea, si tú ves el mapa de España y cómo se han ido implantando en él, pues los diferentes museos de arte y el arte contemporáneo en particular, que es lo que mejor conozco, muchas veces no han respondido a la demanda específica que pudieran tener esos territorios sobre sus carencias en términos artísticos o culturales o a demandas sociales específicas, sino más bien han sido modelos ovnis, ¿no? Que han aterrizado en las diferentes geografías, muchas veces con intención de revalorizar determinados espacios urbanos, ¿no? De reforzar la dinámica del turismo interno e internacional y muchas veces de la mano justamente de la extensión de las infraestructuras, ¿no? Creo que fue Alberto López Cuenca el que una vez en una charla dijo algo así como España es el único país de Europa en el que todo aeropuerto tiene su museo de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, y obviamente, y sabemos cuáles son los intereses económicos que han impulsado eso. Entonces, creo que eso también ha contribuido a una cierta percepción social, ¿no? de, de la artificiosidad, ¿no? de la presencia del arte en los espacios urbanos y de la vida social, que juega en contra de establecer esos puentes que tú subrayas.
Y esto paradójicamente se ha dado en paralelo al proceso que tú has descrito, ¿no? Un proceso, pues eso, de captación de los discursos culturales por las industrias creativas y demás. Y también, yo diría, de eso, de privatización de la propia financiación de muchas instituciones culturales, de la mano del patronato corporativo y demás. En paralelo al modo en que paradójicamente muchos museos se han abierto decididamente hacia las prácticas sociales críticas o de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Que es algo sin duda elogiable, ¿no? Pero como digo a veces de manera provocativa, pues no deja de ser contradictorio que eso se haya producido en paralelo muchas veces a la precarización del propio trabajo cultural al interior de esas instituciones, ¿no? Eso es algo para mí bastante peliagudo, ¿no? Y luego, claro, luego está la cuestión que comentas de la ética y los valores, que efectivamente quizás, claro, es algo donde las prácticas artísticas, incluso en términos simbólicos, pueden contribuir, ¿no? Generar otros imaginarios de buena vida, por ejemplo, me parece que es algo esencial, incluso activar desde la práctica artística nuevos imaginarios utópicos que no pasen por el hiperconsumo, que no pasen por, no sé, por realizar viajes al extranjero, sino por bueno, pues por esa cultura de proximidad, por una cierta sensualidad, por ejemplo, en el modo en el que enfrentamos la vida cotidiana, por tener más relaciones sociales ricas, por tener más tiempo para dedicar al, no sé, al ocio, al sexo, a lo que nos dé la gana. También quizás para tener más tiempo para poder plantar un huerto urbano, no sé, para otro tipo de cosas, ¿no? Creo que ahí el arte y la cultura tienen un papel muy importante para jugar como activación de nuevos deseos, eso sí que lo creo. Pero también pienso que hay facetas de la vida social muy importantes como en fin, la propia organización del trabajo, no solo el cultural, sino más generalmente los trabajos, ¿no? Tanto productivos como reproductivos, pues que, donde hay que introducir, digamos, modificaciones, ¿no? Y transformaciones muy profundas que probablemente están más allá de lo que podamos hacer los productores y críticos culturales, ¿no? Pero sin duda es un puzzle muy, muy complejo y estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, creo que esta reflexión, al menos en los ámbitos en los que yo me muevo, está todavía como muy en ciernes a propósito de cómo pensar en clave decrecentista o postfosilista la cultura y en otros ámbitos pues como la soberanía alimentaria y demás, hay mucho camino ya recorrido, ¿no? Mm. Bueno, pues yo con esto más o menos, ¿no? Un poco con esta apuesta, ¿no? De repensar, ¿no? De ese papel también de la cultura y de su contribución a activar, ¿no? Esos, como creo que decías en el libro, ¿no? Era, ¿no? Como pensar, hacer el hoy para pensar en mañana, ¿no? Cómo Mm. trabajamos el hoy para pensar en mañana, ¿no? De Mm. alguna manera, y no, bueno, pues también apelarnos a esa corresponsabilidad también ciudadana, Mm. también de activar otros procesos y de activar esos cambios y incidir también en esas estructuras, ¿no? Que también Mm. generan esas presiones que de alguna manera, bueno, que tenemos margen quizá, ¿no? También, ¿no? Aunque sea limitado y a veces Mm. no nos lo parezca, pero yo creo que también tenemos que pensar que hay margen de maniobra ahí, ¿no? Mm. O sea, una cosa de la que yo estoy seguro, y ya se está produciendo, de hecho, ¿eh? O sea, no es una cuestión que debamos situar en el futuro, sino que creo que de la mano de la pandemia sí que se está movilizando respuestas, preguntas que no estaban para nada instaladas en el debate cultural anteriormente, ¿no? O sea, cosas que incluso están pasando estos días, ¿no? En torno pues, a la situación de impacto que están viviendo, pues, por ejemplo, ayer salió una noticia en El País, ¿no? Del pronunciamiento este que ha tenido el Reina Sofía o parte del Reina Sofía, ¿no? El museo situado en torno a cómo ha afectado la pandemia y la última nevada a las clases populares, ¿no? En el contexto de Lavapiés. Bueno, son cuestiones que probablemente están fuera de la agenda cultural hace poco tiempo, ¿no? Y justamente, digamos, se han producido por dos sucesos que tienen un trasfondo ecológico muy claro, ¿no? Tanto en el caso de la pandemia, con todos los procesos de zoonosis favorecidos por la pérdida de biodiversidad y demás, y por otra parte, obviamente, la nevada esta que sufrimos hace unas semanas, que digamos, tiene una relación directa con la alteración del clima, ¿no? Y las corrientes de aire y demás. Entonces, hay cuestiones que van a facilitar la intervención en estos términos, ¿no? O sea, de cómo reconectar la cultura con cuestiones de índole ecológica. Solo que a la vez, ¿no? También asistimos, ¿no? A procesos, ¿no? Como por ejemplo
que cesaron al director del Centro de Arte y Naturaleza, Juan es verdad. Guardiola, Sí. la situación en el MUSAC, ¿no? Que les dieron otros espacios, bueno, por no tampoco situar nombres, ¿no? Que no están atendiendo, digamos, a esta necesidad y a la vez, ¿no? Como hubo una respuesta también como que es perversa también a la hora de hablar de esa cercanía de la cultura como desde un populismo, ¿no? Como se habla también esos museos, pues por situar, por ejemplo, el marco de Vigo, ¿no? La crítica que se hacía desde el ayuntamiento a ese museo, que era un museo que no hablaba con la ciudadanía. Entonces lo que hacen es un museo que de alguna manera baja, ¿no?, a esa escala, se sitúa en el ámbito concreto local, más de Vigo, pero que al final es, ¿no?, un museo populista, de alguna manera, ¿no?, que no habla ni apela a esos debates necesarios que tienen que situarse, ¿no?, por ese falso discurso de los públicos, ¿no?, y que a la vez trae, ¿no?, exposiciones de Telefónica o de macrocorporaciones. Entonces, claro, también hay esa cuestión de perversidad de situarse con lo local Claro, y a la vez no posibilita ese diálogo necesario claro, con sus afueras, porque son claro, fundamental, claro. Sí, sí, efectivamente. O sea, digamos que quizás es una cosa que debería integrar, ¿no?, en la reflexión. O sea, hasta qué ¿no? punto también la apertura hacia la ciudadanía efectivamente no puede dar lugar a ciertas derivas populistas, ¿no? Por utilizar los términos que tú has empleado. O sea, creo que ahí más bien lo interesante sería pensar el museo, las instituciones culturales como espacio de conflicto, ¿no?, donde, digamos, puedan tensionarse, ¿no?, diversas visiones. Y eso no es fácil de hacer, eso sin duda no es fácil de hacer. Pero bueno, ahí creo que ahí únicamente lo puedes comprender aterrizando en las prácticas concretas que se vayan desarrollando, ¿no? Creo que es un poco lo que también me sucede a mí en la docencia, ¿no? O sea, pensar que basta simplemente con fulminar la figura del profesor, ¿no?, y dar la palabra a los estudiantes. Bueno, eso también es un autoengaño, ciertamente, ¿no? Entonces, pero ahí generar un espacio como de conflicto creo que es lo que puede resultar más relevante también a la hora de activar, pues, energías, ¿no?, que un poco paralicen, ¿no?, esta dinámica ecocida, ¿no?, en la que estamos inmersas. Sí. Y de ahí yo creo que, y para ir ya cerrando, si te parece también, Sí. ya abrir estos espacios de debate y ya abrir como conflictos, espacios de debate, ya está posibilitando también esa transformación, ¿no? En tanto ya se empieza, Exacto. ya aborda también otras posibilidades. Entonces ya desde ahí, por lo menos, ¿no?, se abre un camino, ¿no? Yo creo que también tener, ¿no?, esa esperanza ahí, ¿no? Muy bien. Así que nada, que un placer, Jaime, la verdad, ¿eh?, la conversación, todo lo que nos traes y a ver, que sigamos viéndonos y compartiendo conocimientos y al resto, bueno, pues que sigan viendo también el resto de las jornadas, porque de alguna manera creo que van también a ir aterrizando, ¿no?, y haciendo ese diálogo también con este marco, ¿no?, que también situó Jaime. Así que nada, muy agradecidos, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Venga, Hasta luego. Chao.